Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Como Jorge Müller, un siervo del Señor, a lo largo de su vida obtuvo alrededor de 50.000 respuestas a la oración. Algunas de ellas se demoraron casi más de 30 años. ¿Cómo nosotros también podemos obtener respuesta a nuestras oraciones? Que en este día, por gracia de Dios, a través de su palabra, podamos obtener las respuestas. Vamos a comenzar orando para que el Señor, por su gracia, esté dirigiéndonos en todo. Vamos a orar. Padre, muchas gracias porque en este día podemos venir delante de ti y venimos con un corazón agradecido. Muchas gracias porque podemos disfrutar cada día de esta nueva identidad, de esta nueva autoridad a través de la obra de Jesús el Cristo. Gracias porque en verdad estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos guardas, nos cuidas, nos provees, nos sostienes con tu mano poderosa. Padre, que en este tiempo resplandezca con poder la luz del Evangelio y toda fortaleza de la oscuridad sea quebrantada en el nombre de Jesucristo. Padre, gracias, porque siempre das respuesta a nuestra oración. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Y en este día, Dios por su gracia nos da su palabra que es eterna, y encontramos en la carta a Santiago, capítulo 5, vamos a leer los versículos del 13 al 18. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible conforme a su voluntad. Y nosotros por su gracia somos sus hijos. Tenemos una grandísima identidad, una poderosa autoridad en el nombre de Jesús el Cristo. Y en Cristo ya tenemos todas las bendiciones. En Él estamos completos. Él es suficiente. Y una de las mayores bendiciones es la oración, ¿verdad? Vemos la vida de Jorge Müller. Era una persona de fe, una persona de oración. Él siempre oraba, meditaba, esperaba hasta que sabía que algo realmente era la voluntad de Dios. Y luego, por supuesto, seguía la guía, obedecía. Y Dios lo utilizó grandemente. En el tiempo que él vivió
en el siglo XIX, pues había un gran problema especialmente en Inglaterra. Había muchos huérfanos, muchísimos niños, niñas, deambulaban solos, perdidos por las calles. No había instituciones, no había manera de poder conseguirles un hospedaje, un hogar. Por eso, desgraciadamente, muchos fallecían por enfermedades o terminaban en la mala vida. Dios habló a Jorge Müller. Él entendió esa orden celestial en ese tiempo. Había que levantar orfanatos. Por supuesto, para darles comida, educación, un techo, pero sobre todo también para darles el Evangelio de Jesús el Cristo. Y él empezó a orar para ver realmente qué era el deseo de Dios y cómo Dios quería hacerlo. Y Dios puso en su corazón levantar esos orfanatos, pero no pidiendo la economía a nadie. Que fueran orfanatos que Dios se encargara de levantar, moviendo los corazones y de sustentar y de continuar, solo a través de la oración con fe. Y así fue. Ellos empezaron en oración, siempre oraban por todo. Y cuando tuvieron la economía y todo necesario, entonces fueron adelante. Luego ya se quedó pequeño. Oraron conforme al deseo de Dios y cuando tenían la economía compraron un terreno. Cuando tenían la economía levantaron los edificios y estaba todo preparado. Los maestros, los ayudantes y por supuesto los huérfanos. Miles y miles de huérfanos que solo a través de la oración eran alimentados, vestidos, educados. Realmente Dios levantó una gran obra. Por supuesto para los niños, pero también cristianos de todo el mundo venían, porque era un testimonio solo a través de la oración con fe. Dios había levantado y estaba sustentando. Esos orfanatos nunca pedían dinero a nadie. Nunca. Ni admitían su necesidad. Ellos siempre se reunían y oraban y Dios daba la respuesta. Por eso es muy importante que estemos disfrutando de la oración y también haciendo esa oración conforme al plan y al deseo de Dios, que Dios siempre responde, como dice su palabra. ¿Qué condiciones se tienen que dar para que realmente nuestras oraciones estén siendo contestadas? Vemos que en Hechos 12 aparece que se levantó la persecución, apresaron a Jacobo y lo martirizaron. Como al pueblo le gustó, pues echaron mano también de Pedro. Y lo encarcelaron y también tenían previsto martirizarlo. Y Pedro estaba en prisión. Y había una guardia para que no escapara. En cada turno había 4 soldados. Él estaba encadenado a 2 de ellos dentro de la celda y otros 2 fuera de la celda vigilaban. Y la noche antes a que lo martirizaran, dice la palabra en Hechos 12 que Pedro estaba durmiendo. ¿Cómo podía estar durmiendo en esa situación donde supuestamente lo iban a martirizar, verdad? Si uno de verdad cree que lo van a matar, pues no puede estar ahí durmiendo plácidamente, encima en esas condiciones, rodeado de guardias que estaban vigilándolo constantemente. Pero eso nos habla que Pedro, como era una persona de oración, él en medio de esa crisis estaba con paz, con la paz que sobrepasa todo entendimiento y que Cristo también le daba, porque Pedro oraba continuamente. Pero no solo Pedro estaba en oración. En la iglesia
que estaba reunida en el aposento alto de Marcos, juntos también estaban haciendo esa oración para que Dios estuviera liberando a Pedro. Dice en Hechos 12, versículos 6 y 7, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel, y aquí se presentó un ángel del Señor. Y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Tenemos el respaldo del trono celestial. Dios está en su trono con sus huestes celestiales. Somos ciudadanos de los cielos, Filipenses 3:20. Cuando oramos en el nombre de Cristo, Dios envía a los ángeles para ayudarnos. Ese ángel liberó de las cadenas a Pedro, le abrió las puertas, sin que nadie fuera consciente, ¿verdad? Pedro incluso pensaba que estaba como en una especie de sueño. Pero al salir totalmente de prisión, dice que ya el ángel se fue y ahí se dio cuenta. Es verdad, Dios ha dado respuesta y me ha liberado. Por eso tenemos que estar creyendo en el poder de la oración, en el respaldo que tenemos, la autoridad en el nombre de Cristo. Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y es la confianza que tenemos que tener si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Muy importante, enfocados en la voluntad de Dios, como dice la oración representativa que llamamos popularmente el Padre Nuestro o la oración del Señor, que aparece en Mateo 6, y el versículo 10 dice: «Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, también en la tierra». Por eso nuestra oración, para recibir respuesta, obviamente conforme a la palabra, tiene que estar alineada a la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Por eso hay que orar por la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que venga el reino de Dios, que se establezca el reino de Dios, que el nombre de Jesús el Cristo sea proclamado para que las personas que Él tiene preparadas, a través de la fe en Él, puedan recibir la salvación. Hay que orar conforme a la voluntad de Dios. Claro, si estoy orando, aunque sea sincero, solo por mí, por lo que yo pienso, por lo que yo quiero, pues muchas veces no tiene nada que ver absoluto con la perfecta voluntad de Dios y no viene respuesta. Pero no tener respuesta es una respuesta también. ¿Por qué? Porque eso me tiene que hacer pensar y darme cuenta que algo está fallando. Y por supuesto, Dios no falla. ¿Será que estoy haciendo una oración incorrecta, que está centrada en mí, mi plan, mi deseo, que no tiene nada que ver con la perfecta voluntad de Dios? Tendré que corregirlo, tendré que cambiarlo y alinearme a la voluntad de Dios. Ahí es cuando realmente podré obtener esa respuesta de la oración. Primera de Juan 3:24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y es muy importante que permanezcamos en Cristo. En Juan 8:31 dice que los verdaderos discípulos del Señor son los que permanecen en su palabra. Los que creen la palabra, los que conocen la palabra, los que obedecen, los que siguen, los que aplican la poderosa palabra de Dios. Por eso tenemos que siempre, cada día, tomar la palabra, porque Dios es espíritu, no lo podemos ver ni tocar. Pero Él nos da su palabra para que tomemos como un pacto su palabra,
porque Él siempre cumple su palabra, y oremos con ella. Al orar con la palabra, ahí es cuando se levantarán obras. Cuando Moisés tomó la palabra en el monte Horeb con 80 años, el pacto de Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre que señala, apunta la obra vicaria de Cristo en la cruz. Cuando puso su fe en Cristo y siguiendo su palabra fue a Egipto a traspasar ese pacto, al tomar el pacto comenzó a orar y ahí empezaron las obras, cuando oró conforme a la palabra. Dios levantó grandes milagros. Hay que orar con la palabra. Muy importante. Dios da la palabra, que la cumple, que alinearse a la palabra en oración y orar con ella en el nombre de Jesucristo. Ahí vendrá la respuesta. Por eso el Señor dice en Juan 15, versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pero la verdad, la mayoría de creyentes, ¿qué hacemos? Pues este versículo tan importante, pues sin darnos cuenta, nos quedamos solo con la parte final, que es la más supuestamente atractiva, ¿verdad? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Obviamos la introducción, la premisa, que es lo más importante. Si permanecéis en mí, dice, y mis palabras permanecen en vosotros, entonces, cuando permanezco en la palabra, cuando estoy alineado a la voluntad de Dios, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Por qué? Porque si permanezco en la palabra, si permanezco en la voluntad de Dios, lo que pida, ¿qué será? La voluntad de Dios. La palabra de Dios. Entonces será hecho. Porque estaré orando la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Ahí absolutamente vendrá la respuesta. Y es lo que le pasó a Ana, ¿verdad? Ella oraba, una oración totalmente que no era la voluntad de Dios, era totalmente sus propios planes, deseos, anhelos, con una motivación incorrecta. Era para pelear con Penina, porque ella era estéril y Penina, que era la segunda mujer de su esposo, pues sí, que tenía hijos y se burlaba de Ana. Por eso Ana quería hijos para pelear con Penina. Por supuesto, no tuvo ninguna respuesta, pero esa oración es tan poderosa que al orar, Dios la empezó a sanar y empezó a alinearse y entendió la voluntad de Dios, que era un nazario. Hacía falta un nazario en esa época donde el pueblo de Israel había caído en idolatría, donde la iglesia estaba caída por el pecado. Por eso estaban sufriendo desastres. Los filisteos les atacaban continuamente hasta el punto que les arrebataron el arca del pacto. Pero a través de la oración de Ana, que pudo entender por fin la voluntad de Dios, que pudo orar conforme a la voluntad de Dios, pudo tener respuesta. Dios le dio a Samuel, un nazario entregado para servir a Dios toda su vida. Un evangelista que restauró el evangelio, que salvó la nación y la época con el evangelio. Ese es el poder de la oración. Cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, vienen respuestas que a veces son bendiciones para 1000 años. Fíjense qué respuesta tan poderosa de la oración. Por eso tenemos que estar viendo esas condiciones, estableciéndonos a la manera de Dios para poder experimentar, para poder disfrutar de esas respuestas que Dios quiere que estemos experimentando en nuestras vidas. Por supuesto, hay que orar hasta que venga la respuesta. Si estoy orando la voluntad de Dios, hay que esperar, porque todo tiene su tiempo abajo del cielo. Hay un horario perfecto. Y en Lucas 18, del 1 al 8, ahí aparece esa parábola de la viuda que está pidiendo justicia a ese juez injusto. Ese juez era injusto. Hacía lo que quería, no impartía justicia, hacía lo que él le parecía. Pero esa mujer que era viuda
le exigía justicia y como era tan diligente, tan persistente, todos los días sin faltar iba. Hágame justicia, todos los días, uno detrás de otro. Y aunque ese hombre, ese juez, era injusto por no escuchar a esta señora, porque no paraba de exigirle, se dio cuenta que la única y la mejor manera era aplicarle la justicia para no verla más. No lo hizo por hacer justicia, lo hizo para quitar esa molestia de su vida. Por supuesto, nuestro amado Dios y Padre es justo. ¿Cuánto más quiere decir que si nosotros, siendo sus hijos, vamos y oramos persistentemente, como Dios que es justo, ¿cómo nos va a hacer justicia? Claro que nos va a hacer justicia, claro que nos va a dar respuesta. Por eso, si no viene rápidamente, hay que esperar el tiempo, hay que esperar el horario, pero no aflojen, no se desanimen, continúen hasta que venga la respuesta, porque va a venir. Jorge Müller, como he dicho en la introducción, hubo respuestas, porque él lo anotaba todos sus temas de oración y anotaba cuando Dios le respondía la fecha. Hubo temas de oración que tardaron en recibir respuesta más de 30 años. Él cada día oraba, sin desmayar, sin desanimarse, sin desalentarse, porque tenía fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo acabamos de leer en Santiago. Elías era un hombre como nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese. Oró con fe, fervientemente, persistentemente, con fe. Y aunque él era una persona con errores, imperfecta como nosotros, con tentaciones, con dificultades como nosotros, pero él oró por fe. Y si oramos por fe, conforme a la voluntad de Dios, Dios dará respuesta, totalmente dará respuesta. Y es lo que tenemos que aplicar. Siempre hay que seguir la palabra. Es sencillo, ¿verdad? Es tan sencillo que no lo hacemos. Porque queremos, o pensamos, o pretendemos que hay que hacer cosas complicadas. Hay que ser muy práctico. Dios lo ha hecho todo en Cristo y en su palabra nos da todo. Hay que seguirla tranquilamente, aplicarla. Y Él la cumple. Él da respuesta siempre. Y hay muchas evidencias en la palabra para nosotros. Éxodo 15, versículo 25. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Las aguas amargas. No podían beber. Estaban amargas esas aguas. Era un gran problema y clamaron y se quejaron como siempre el pueblo de Israel por su incredulidad. Pero Moisés era una persona de fe, una persona que hablaba con Dios cara a cara. Era su nivel de oración. Hablaba con Dios cara a cara. Ese punto, esa intimidad. Era una persona totalmente de oración y oró. Dios le mostró cómo dar respuesta, cómo poder sanar esas aguas. Y esa es la respuesta de la oración que Dios quiere que estemos experimentando. También Eliseo, cuando estaba en Dotán, pues los sirios lo querían matar. Por eso sitiaron la ciudad de Dotán con un gran ejército y Eliseo estaba en la muralla tranquilamente. Y al lado suyo su siervo Giezi. Pero Giezi no estaba tranquilo, estaba nervioso, estaba temblando. Entonces Eliseo, que lo vio, oró para que Dios abriera los ojos espirituales de Giezi. Y Dios los abrió. ¿Qué vio? Carros de fuego, los ángeles, las huestes celestiales. Y vio que realmente los que están con nosotros son mayores que los que están contra nosotros. Ya pudo tener
esa seguridad que tenía Eliseo, porque él podía ver realmente, tenía fe, sabía el respaldo que tenemos, es el respaldo que tenemos porque somos hijos de Dios. Pero si no oramos, no tenemos fuerza espiritual, somos como Giezi, estamos temblando. Dios está con nosotros. Cristo tiene el poder del cielo y de la tierra, toda la potestad. Él ha vencido. Por eso tenemos que orar con fe, con seguridad. Y veremos, por supuesto, la respuesta. También Daniel. Sorprendentemente, en tiempo de crisis, donde había entendido claramente una trampa que iba en contra de Daniel, porque tenía un espíritu superior y lo habían investigado para acusarle, sus enemigos que tenían envidia. Pero era una persona sin tacha. Era totalmente una persona justa. No tenía nada por dónde atacarle, por nada señalarle. Pues dijeron, vamos a hacerlo a través de su creencia, porque ellos sabían que era una persona de absoluta fe y devoción a Dios. Y como era un lugar idólatra, pues tendieron la trampa de que el rey firmara un edicto adulándolo, diciendo que en un mes solo pudieran hacer oraciones a él, como si fuera un dios, ¿verdad? Claro, cayó en el orgullo, ¿no? Ahí fue que firmó, porque era algo que le adulaba. Pero no iba para adular a él, era un engaño para poder atrapar a Daniel, porque sabían que Daniel no lo iba a cumplir, porque era una persona totalmente fiel y devota a Dios. Y así fue. Cuando Daniel se enteró de ese edicto, dice en Daniel 6, versículo 10, dice que en vez de temblar, en vez de buscar respuesta o solución humana, él, como solía hacer antes, entró a su cámara y oró, fue delante de Dios, buscó la respuesta en Dios, y Dios tiene la respuesta para nosotros. Solo Él tiene la verdadera respuesta. Por eso, ¿para qué necesitamos preocuparnos o perder el tiempo intentando arreglar las cosas a nuestra manera? Primeramente, hay que ir a Dios, porque Él es todopoderoso, Él es soberano, y somos sus hijos. Y él tenía esa seguridad porque lo hacía todos los días. No solo buscaba a Dios cuando tenía problemas, sino que él cada día disfrutaba de la presencia de Dios, adoraba a nuestro amado Dios. Y esa es la torre de oración que tenemos que levantar para estar firmes, para cambiar nuestro estado espiritual, para tener verdadera sanidad. Eso es lo más importante. Y por supuesto, Dios dio respuesta a la oración de Daniel cuando fue introducido en la la cueva de los leones. Dios envió un ángel que cerró totalmente la boca de los leones y lo salvó. Y fue restituido. Y sus enemigos fueron destruidos. Dios dio absoluta respuesta. Por eso tenemos que ser esas personas de oración que tomen el pacto y oren como hicieron los hermanos de la iglesia primitiva, y aparece en Hechos 1:14. Allí, en el aposento alto de Marcos, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos tomaron el pacto, la palabra que Cristo resucitado les dio en el monte del Olivar antes de ascender, y oraban perseverando, no de cualquier manera, con fe, con gran fe, con perseverancia, con confianza. Estuvieron orando con la palabra durante 10 días y se cumplió. Hechos 2, del 1 al 4, el día de Pentecostés, esa palabra con la cual estuvieron orando se cumplió totalmente. Recibieron la plenitud, la llenura del Espíritu Santo. Fueron transformados y desde ese momento se levantaron grandes y poderosas obras a través de sus vidas. Por eso, simplemente hay que alinearnos a la palabra, hay que aplicar la palabra. Y Pedro, que fue transformado ya, tenía su tiempo marcado de oración, como aparece en Hechos 3, versículo 1.
a la hora novena, la de la oración, tenían sus tiempos marcados. Por eso ya con ese estado espiritual, porque él oraba, tenía respuestas cada día, encontró a ese cojo de la puerta de la Hermosa y le dio la verdadera respuesta, lo que verdaderamente necesitaba, que era Jesús el Cristo. Por eso tenemos que orar con fe en el nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Hebreos 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es imposible agradar a Dios sin fe. Tenemos que orar. Creer que Dios está con nosotros, que Él es nuestro Padre, que Él es todopoderoso, que no hay nada imposible para Dios. Por eso tenemos que estar orando. Y por supuesto entregando y dejando que sea el dueño de nuestras vidas. Romanos 12:1. Así que, hermanos, dice Pablo, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y hay que entregar nuestras vidas totalmente a Dios, que Él sea el dueño, adorando, agradeciendo a Dios por todo, entregando nuestras vidas, dejando que sea Dios, dejando que Él sea el dueño en todas las situaciones, en todas las circunstancias que atravesamos de nuestras vidas, de nuestras familias, de todo lo que somos, de todo lo que tenemos, que Cristo reine. Ahí vamos a ver respuesta de la oración. Y por supuesto llevando una vida que agrade a Dios. Bueno, tenemos errores, pecamos, hay que arrepentirse, hay que pedir perdón al Señor en el nombre de Jesucristo, como dice 1 de Juan 1:9, pues Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y luego, por supuesto, cambiar de dirección y empezar a llenarse todavía más de Dios, de la oración, de la palabra, para poder tener victoria y no caer continuamente. Llevando vidas que agraden a Dios. Ese es su deseo. Sed santos porque yo soy santo. Y en ese estado, Él, por supuesto, escucha y da respuesta a nuestras oraciones. Y sobre todo orando, como hacía Pablo, para experimentar la plenitud del Espíritu Santo. Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Y cada día hay que orar para recibir esa plenitud. No es que tenga que ser una experiencia, un sentimiento. Es algo muy natural, la plenitud del Espíritu Santo. Es llenarnos de las cosas de Dios, dejar que Cristo gobierne, sea el dueño de nuestras vidas. Cuando estamos centrándonos en Dios, en todo lo que Él nos da, en esas respuestas eternas, ahí cambia nuestro estado espiritual. Y ahí ciertamente nuestra oración va a ser el deseo, la voluntad de Dios. Y Él por su gracia nos va a dar respuesta. Nos va a levantar como sus verdaderos testigos. Por eso en este día, no solo que aprendamos de la oración, sino sobre todo que oremos, que estemos desafiando y restaurando esa torre de oración tan importante en cada una de nuestras vidas, para que Dios nos levante y nos utilice para llevar su evangelio hasta lo último de la tierra. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, por la gran bendición de la oración. Danos de tu gracia y ayúdanos a restaurar la verdadera oración en nuestras vidas. Sácanos de toda oración incorrecta, carnal, y que sea esa oración que te glorifica, esa oración conforme a tu perfecta voluntad, esa oración para que tu reino se establezca y el nombre de Cristo sea proclamado hasta lo último de la tierra.
Padre, ayúdanos a levantar esa torre y a ser esos guardas espirituales que están orando día y noche 24 horas para que se esté cumpliendo tu perfecta voluntad. Padre, muchas gracias porque tú tienes todo preparado. Oramos en el poderoso nombre de Jesucristo que está vivo. Amén y amén. Me gustaría pedirle que pueda tomarse 2 minutos y compartiera su forum, que lo deje en la caja de los comentarios para que pueda ser de bendición para los hermanos. Mi oración es que a través de este tiempo podamos levantarnos como discípulos, y los verdaderos discípulos, como dice en Juan 8:31, son los que permanecen en la palabra de Dios. También estoy orando para que realmente estemos abriendo nuestros ojos, estemos recibiendo el poder para poder desafiar con el evangelismo. Por eso me gustaría que orara y que a la persona que Dios le guíe, que pueda enviarle también el mensaje, o que pueda estar llamándole, visitándole, para compartirle el evangelio. De esa manera, ciertamente, Dios va a levantar grandes obras. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo.